Hola, aquí de nuevo 018 Marine 537, de nuevo con la guía de SCP. Continuaré con SCP-003 y 004. Artículo: SCP-003. Clase del objeto: Euclid. Descripción: SCP-003 se encuentra compuesto por dos componentes relacionados con un origen separado. Se refieren a ellos como SCP-003-1 y SCP-003-2. SCP-003-1 parece estar compuesta de quitinina, pelo y uñas de la biología desconocida similares a archivo redactado, dispuestos en una configuración similar a una placa base del ordenador. Los exámenes revelan que SCP-003-1 y SCP-003-2 son anteriores a tableros más antiguos conocidos por circuito del archivo redactado. SCP-003-1 se considera sensible, pero no activamente peligrosa, excepto bajo ciertas condiciones. SCP-003-1 se encontró en una tablilla de piedra denominada SCP-003-2 en que reside actualmente. Las runas de SCP-003-2 no son parte de ningún idioma conocido y parpadean con tonos pálidos. Estos son los efectos de la comunicación interpretable por datos eliminados. Los análisis han demostrado que la SCP-003-1 y SCP-003-2 tienen diferentes orígenes. SCP-003-2 se controla por un ordenador no biológico interno. Los contenidos actuales son en su mayoría inaccesibles sin riesgo de dañar a SCP-003. SCP-003-2 es capaz de emisiones controladas de radiación, incluyendo calor y archivo redactado. Se considera probable que SCP-003-2 fuera creado con el propósito de contener a SCP-003-1. Métodos detallados en el anexo 003-1 han permitido el acceso de algunos datos contenidos en SCP-003-2, mientras que la interpretación no es concluyente. Los contenidos pueden referirse a un pasado o potencial futuro, un evento de reestructuración y de clase causada por SCP-003-1. SCP-003-2 tiene una fuente interna de energía de datos eliminados, que parece haber ido perdiendo poder desde antes del descubrimiento del por el SRB-004 Beta. Parece posible que la SRB-004 Beta se puso en contacto deliberadamente por SCP-003-2 a través de datos eliminados. Otras organizaciones también han alterado la existencia de SCP-003, posiblemente por medios similares. A pesar de esta actividad, SCP-003-2 no parece ser consciente, basada en archivos redactados, y su falta de reacción a archivo redactado, incluidos los procedimientos M03 Gloria. Cuando SCP-003 cae por debajo de la temperatura de 35 grados Celsius, ambos componentes reaccionan. En primer lugar, SCP-003 entra en un estado de crecimiento caracterizado por un aumento exponencial en la masa. Este estado de crecimiento consiste en dos etapas. En ambas etapas, SCP-003-1, los combustibles proporcionan su crecimiento mediante la conversión de la materia a su alrededor a partir de cualquier material inorgánico circundante, incluyendo los elementos atmosféricos. A continuación, la materia orgánica no viviente, incluyendo las células de la piel muerta, el pelo, la quitinina, el esmalte, la queratina y otros materiales biológicos son asimilados. La primera etapa es la etapa de default. La siguiente etapa comienza cuando SCP-003-1 entra en contacto con la vida de material orgánico, entra en contacto con material orgánico viviente. En su segunda etapa, SCP-003-1 entra en un estado de pausa en el cual empieza a retrasar o cambiar su crecimiento y también volver a procesar los elementos orgánicos, inorgánicos e inertes en estructuras funcionales similares, mientras que datos eliminados. Si bien el crecimiento es coherente con la primera etapa, en la segunda etapa de la tasa de crecimiento de SCP-003-1 se ve disminuida por 20 al 90%, tanto tiempo como SCP-003-1 permanece en contacto con la celda de material orgánico. Procedimientos de contención especiales. SCP-003 debe ser mantenido a una temperatura constante de no menos de 35 grados e idealmente mantenido por encima de 100 grados Celsius. En caso de la pérdida total de energía, el personal asignado deberá utilizar su calor corporal para mantener a SCP-003-1 a la temperatura crítica. Todo el personal que se haya estado en contacto físico con SCP-003-1 será llevado a informar de inmediato de la esterilización después. SCP
SCP-003-1 no debe ser retirado de SCP-003-2 excepto en caso de emergencia. Los procedimientos detallados anteriormente ante cualquier cambio significativo en la estructura en la actividad de SCP-003-2 runa, incluyendo el patrón, frecuencia o color, deben ser reportados dentro de las 3 horas de ocurrencia. Cese de actividad de runa debe ser reportado inmediatamente. SCP-003-2 debe ser alimentado a través de las fuentes designadas por generador 003-4. En todo momento consulte la documentación adjunta para ver más detalles. Fin del SCP-003. Objeto: SCP-004. Clase del objeto: Euclid. Descripción: SCP-004 consiste en una antigua puerta rústica de madera denominada SCP-004-1 y un grupo de 12 llaves oxidadas de metal. SCP-004-2 hasta SCP-004-13. Descripción: SCP-004 consiste en una antigua puerta rústica de madera y un grupo de 12 llaves oxidadas de metal denominadas SCP-002 y SCP-00 hasta SCP-004-13. La puerta en sí es la entrada a la antigua fábrica de datos eliminados. Cronología: 7 de febrero 1949. Un grupo de 3 adolescentes atraviesan la propiedad federal cercana a encontrando a SCP-004-1. Según su testimonio, encontraron un set de llaves oxidadas en una cajita metálica y decidieron probar qué llave abría la puerta. Los adolescentes fueron arrestados y puestos bajo custodias después de que contactasen con el sheriff, luego de que uno de sus amigos, denominado SCP-004 Caso 01, desapareciese. 7 de marzo de 1949. Las autoridades locales encontraron la mano derecha de SCP-004 Caso 1, severamente dañada a 8 kilómetros de SCP-004-1. Otra parte del cuerpo de SCP-004 Caso 1 se encontraron a una distancia de como máximo 32 kilómetros de la factoría. Al interrogarles, los adolescentes afirmaron a las autoridades que, al abrir la puerta con una de las llaves, SCP-004 Caso 1 fue mutilado en diversos trozos, los cuales desaparecieron. La Fundación toma el mando de la investigación a partir de este punto. 7 de abril de 1949. El agente obtuvo las llaves de las autoridades locales y empezaron los experimentos. Los experimentos mostraron que SCP-004 hasta SCP-004-13 caben a la perfección en la cerradura de SCP-004-1. 12 personas pertenecientes a la clase D son asignadas para comprobar los efectos. De las 12 pruebas o personal de experimentos probaron las diferentes llaves en la puerta. Solo 2 sobreviven. Al abrir la puerta con cualquier llave, excepto SCP-007 y SCP-0012, provoca que los sujetos sean mutilados en múltiples direcciones, aunque no se encontró en ninguna parte hasta más tarde. En ese instante en el que se describe en el informe, solo 2 partes de cada sujeto han sido recuperados, bajo la excepción del sujeto de SCP-004- del cual se encontraron todas las partes en la proximidad. De los sujetos supervivientes, solo uno, el que usó SCP-004-7, volvió sin heridas. El otro sujeto entró en un estado de casi catatónico, el cual solo pudo irse de la habitación para justo después caer en el suelo inconsciente. El paciente tuvo que ser atado para evitar que se hiriese sus ojos con los dedos. Ver el apéndice A, los efectos de SCP-004 en la salud mental. El sujeto que usó SCP-004-7 afirmó haber entrado en una gran habitación, demasiado grande para el tamaño del edificio. Al salir, SCP-004 se dejó abierta y entró allí un pelotón armado de personal de nivel 3. El volumen de la habitación parece imposible de mentir, y solo la puerta y el individuo son la única parte de la sala que se pueden palpar o iluminar. 16 de julio 1949. Los adolescentes y el sheriff son terminados. 2 de agosto de 1949. Se declara como área peligrosa debido a la bomba no explotada y se alzan vallas para evitar la entrada de civiles. Empiezan las pruebas para determinar si el entorno de SCP-004 es seguro. 1 de diciembre de 1950. Se confirman anomalías espaciotemporales debidas a la exposición de SCP-004. Los estudios se suspenden hasta más información.
3 de septiembre de 1900, los trozos restantes del caso 001 aparecen en forma inexplicada cerca de SCP-004-1. A pesar de haber muerto hace décadas, los trozos de SCP-004 caso 1 no sufren ningún tipo de descomposición y aún permanecen calientes. La sangre no está coagulado. Se archivan para realizar más pruebas. 4 de septiembre de 1900. Los trozos restantes de uno de los 12 sujetos originales aparecen de manera similar a los de SCP-004-caso 1. Se le asigna el nombre de clave de SCP-004 caso 02. Las pruebas sugieren que ambos utilizaron a SCP-004 21 de marzo 1999. Debido a la masiva creación de armas nucleares y el aventamiento de la Tercera Guerra Mundial de aquí a años futuros, se empieza a construir un emplazamiento dentro de SCP-004. Dicho emplazamiento tiene suficientes reservas para personas y días. 21 de abril de 1999. Ha ordenado que se expanda el sitio dentro de SCP-004 para incluir lugares de emergencia para contener a todos los SCP móviles a una base de datos de PayBats para incluir todos los datos. Esta instalación se le llama Lugar 62. 25 de julio 25 de septiembre del año 2000. El Lugar 62 está ya operativo, así como sus laboratorios y unidades de contención de SCPs más peligrosos. Se ha activado el backup de datos de SCP. 25 de enero del 2001. Debido a anomalías temporales, ver anomalías temporales más abajo, todo el personal del Lugar 62 debe residir ahí de forma permanente. Se les informará a las familias que han muerto debido a un accidente nuclear. 14 de agosto. 14 de junio. Hubo un masivo apagón en el nordeste de Estados Unidos y Canadá debido al fallo masivo de varios generadores SCP. 14 de junio 2003. Hubo un masivo apagón en el nordeste de Estados Unidos y de Canadá. Debido al fallo masivo de varios generadores SCP, el Lugar 62 se quedó sin electricidad durante 53 minutos. Durante estos 53 minutos, todo el personal se quedaron completamente sin luz. El personal afirmó sentir criaturas y gente, aunque no se puede ver o sentir ninguna entidad paranormal. Se dio permiso al personal autorizado para leer, apéndice A, y afirmaron que las criaturas que sintieron eran del tamaño de un humano, pero parecidas a las criaturas verdes descritas. Anomalías espaciotemporales. SCP. Archivo adjunto. Anomalías espaciotemporales. SCP-004 parece propagar anomalías espaciotemporales. El personal que dejaba las instalaciones decía que perdía tiempo. Los que estaban en el lugar durante semanas insistían que solo habían estado durante unos días, y así lo confirmaba la información del trabajo hecho. Otras anomalías temporales involucran SCP-004-02 a SCP-004-013. Especialmente la reaparición de SCP-004-01 y SCP-004-02 exactamente años después de usar SCP-004-. Se ha asignado a para investigar todos los aspectos de estas anomalías. Las anomalías espaciotemporales incluyen las enormes dimensiones del área abiertas por SCP-004-7. De manera parecida, el apagón de 2003 sugiere que existe un plano existencial en el mismo espacio donde está el Lugar 62. Otras notas. Las pruebas de SCP-004 indican que 10 de las llaves abren el SCP-004-1 en una dimensión donde las leyes de la física y la topología son severamente diferentes a las nuestras. Los sujetos que encuentran estas condiciones hostiles son mutilados y las partes de sus cuerpos se sitúan a varios lugares, siendo solo 3 de ellos situados en la Tierra. El material depositado en 2 de estos puntos aparece justo después, y el tercero aparece exactamente años en el futuro. Las otras 7 locaciones son desconocidas. Se preparan 2 caminos diferentes de investigación. La primera sobre cómo sobrevivir a las situaciones hostiles del SCP-004 y el segundo, datos eliminados. Sugiere que SCP-004 a SCP-004-2 abren otras puertas aparte de la SCP-004-1. Procedimientos especiales de contención. Al tratar con los objetos SCP-004-2 hasta SCP-004-2-13, es vital proceder según las normas descritas.
No se permite usar los objetos de fuera a no ser que se esté acompañado de 2 empleados de personal de nivel 4. No se debe traer a ningún otro componente de SCP-004 y hacerlo interaccionar con SCP-004-1. Sus efectos son todavía desconocidos y no se hace una investigación más profunda debido al alto coste de los experimentos. Si alguno de los objetos dentro de SCP-004-1 rompe la contención, las llaves se deben lanzar dentro de la puerta antes de la activación de las cabezas nucleares del lugar 62. Se procederá con total terminación con cualquier persona que lleve las llaves fuera del área delimitada. Se necesita poseer el nivel 1 para tener acceso básico a SCP-004-1 y el nivel 4 para poder usar a SCP-004-2, a SCP-004-2 a SCP-004-13. Apéndice A. Efectos mentales de SCP-004-12. Todo el personal de clase D que ha usado el SCP-004-12 vuelve en un estado catatónico, incapaces de hablar. Ha recuperado la habilidad de hablar muy débilmente. Después de una larga recuperación psicoterapéutica, fue capaz de decirle al psicoterapeuta que vio una enorme criatura verde, tan grande que parte de la criatura se excedía fuera de su campo de visión. Mostró signos de miedo innato y reconoció que fue como si se tratara de algo que se enterrara en lo más profundo de sus miedos primigenios, y le implantó memorias incomprensibles. El sujeto muestra aguda amnesia anterrogada y retrógrada. Apéndice B. Ítem SCP-004-14. Fecha de hallazgo 2 de septiembre de 1950. Origen: descubierto en algún lugar en el área de la factoría, en la antes no descubierta oficina del gerente. Descripción: el objeto parece ser una caja de 182 centímetros por 129 centímetros, no barnizada de madera. Es posible que la caja fuese abierta por la llave segura de la SCP-004, al igual que las 5 llaves no seguras per documento de SCP-04-1. Al abrir SCP-004-14 con SCP-004-7, se abre automáticamente. El volumen interno de la caja es exactamente 5 veces mayor que el exterior. Los objetos dejados en la caja no parecen afectar la masa de la caja, así como tampoco a sus otras propiedades. Cuando la caja se cierra, todos los objetos dentro se desvanecen irremediablemente. El personal cerrado dentro de una caja también puede perderse irremediablemente. El personal perdido de esta forma parece afectar muy severamente los sueños experimentados por datos eliminados. Muy bien, hasta aquí queda el video de hoy. Gracias por verme y hasta luego.